Buen día a todos. Muchas gracias por estar en esta charla sobre la implementación de un medidor de tamaño de roca en un molino de bolas primario y su integración a la PC de planta. Vamos a iniciar presentándonos los que estuvimos participando en este proyecto. Adelante, Leonardo. Ok. Buen día a todos. Mi nombre es Leonardo Almeida. Soy ingeniero de innovación en Nexa Resources. Actualmente lidero los proyectos de TI/TA transformacional, básicamente tecnologías en una etapa de innovación. No gestioné el proyecto junto a César desde el inicio hasta su etapa actual. Bien. Adelante, César. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es César Gallegos. Actualmente en Nexa Resources ocupo el cargo de jefe de procesos y proyectos metalúrgicos, ¿no? Y bueno, de la mano de Leonardo, ¿no? Lideramos este proyecto acá en la unidad minera Cerro Lindo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Álvaro Rendón, de la empresa SN Automation. Tengo a mi cargo la responsabilidad del área de investigación y desarrollo llamada SN Scientific. Bueno, desde un inicio, en conjunto con Leonardo, César, coordinamos todas las tareas para desde la ingeniería, la implementación de este equipo y todo lo necesario para ponerlo a funcionar. Bueno, adelante, Leonardo, por favor. Okay. Entonces, a lo largo de este conversatorio vamos a ver diferentes puntos, básicamente cómo empezó el proyecto, los desafíos que identificamos, la descripción de la tecnología, el proceso de implementación, instalación y pues integración hacia las redes de planta, el proceso de calibración, el desarrollo de la lógica difusa post-implementación del sistema de FairyMeter, los resultados de las pruebas iniciales de la lógica difusa, finalmente los trabajos futuros y conclusiones de esta etapa. Bien, y como antecedentes de este proyecto, podemos mencionar de forma relevante que este proyecto fue presentado en enero del 2020 en un evento del Hub de Innovación de Perú. El Hub de Innovación de Perú en ese tiempo estaba conformado por Nexa Resources, Buenaventura y Goldfields. SN presentó su solución de FairyMeter. Resultó ganadora en este proceso y obviamente dentro del, vamos a decir así que el premio en este concurso era precisamente poder negociar en la implementación de un piloto de la solución en cualquiera de las empresas socias, ¿no? En ese tiempo. Y es así donde se empieza a gestionar esto, ¿no? Tus comentarios ahí, Leonardo. Sí, claro. Una de las características principales de Nexa es esta apertura que tiene hacia las iniciativas de innovación abierta, la relación con las startups, universidades, centros de investigación. Más o menos en marzo del año pasado se apertura el área de TI/TA transformacional dentro del área de Innovación Perú. Entonces empezamos nuestra búsqueda de posibles soluciones, identificar dolores con las diferentes unidades de Nexa Resources, ¿no? Complejo Pasco, Cajamarquilla y Cerro Lindo. Y a partir de ahí identificamos que esta solución podría hacer sentido para ser implementada en Cerro Lindo y se retoman las conversaciones con SN Automation desde el 2021 hasta la fecha donde ya estamos durante la implementación del piloto. Gracias. Dentro en esta etapa de los desafíos por resolver, el proyecto inicia, si bien arrancamos con la parte de diseño de ingeniería del producto, también arrancamos todo una elaboración de un caso de negocios, en el sentido de cuáles son los resultados que se podían esperar del proyecto. Y en la preparación de este caso de negocios, el análisis operativo arrojó que podía haber hasta un desvío de un 2% en la recuperación en la planta. Todo este análisis se hizo con data operativa del primer semestre del 2021 y obviamente dentro de las mallas que se miden está el porcentaje bajo la malla menos 200. Vamos a suponer que por arriba o por abajo de 52% ya se considera grueso, y cuando ese material tiene esta característica, por ejemplo, acá lo estamos viendo, pudiera llegar a impactar hasta en un 2.14% en la recuperación. Y así para cada uno de los elementos, tanto en el plomo, también había un gran impacto, ¿no? Pero la planta esta tiene su enfoque en la recuperación de zinc. Bueno, tus comentarios aquí en este sentido, César.
Y sí, como lo comentas, ¿no? Acá en Cerro Lindo, como podemos ver la gráfica, a medida que ha pasado el tiempo, hemos tenido un rango de variabilidad en el F80, ¿no? Ya que los finos que se generan desde la voladura y pasa por secundario y por ende a molinos, tuvo cierto rango de variabilidad, ¿no? En el cual veíamos la oportunidad de tratar de tener esta medición en tiempo real, ¿no? Y como lo mencionaste, esta variabilidad de granulometría que se daba repercutía, ¿no? En los ensayos de flotación a la escala de laboratorio, ¿no? En un 2%, obviamente a nivel industrial también se vio impactada, ¿no? Y es por ello de que optamos por esto, ¿no? Esta, este gran cambio mineralógico que nosotros comunidad hemos tenido ha sido muy variable en todas las mallas granulométricas y encontrar el perfil adecuado, ¿no? Dentro de lo que es molienda fue uno de los pasos que dimos, ¿no? Para este proyecto. Muy bien. Leonardo y Stephanie, si podemos cambiar a la vista completa. Sí, claro. Hay un punto importante para reforzar, es que parte de los proyectos de innovación que desarrollamos en Nexa Resource no solamente consiste en identificar posibles dolores de las unidades, como los que menciona César, que es la alta variabilidad del F80, en este caso en el ingreso al molino primario, sino también es poder desarrollar casos de negocio para poder sustentar la implementación de estas pruebas piloto, ¿no? Entonces, es en ese punto en donde empezamos a conversar tanto con Álvaro como con César y encontramos dos posibles frentes de casos pilotos, ¿no? de posibles impactos al proceso. El primero fue obviamente la recuperación, que es lo que mencionó Álvaro hace un momento, y el otro frente también donde podríamos impactar era en la cantidad de mineral procesado, ¿no? Entonces, esos fueron los dos enfoques que obtuvimos. Y es a partir de ese momento en donde surgió la iniciativa de desarrollar una lógica difusa gracias a la nueva variable que íbamos a tener. Las cámaras nos iban a poder arrojar pues, variables de todo el análisis granulométrico, en particular el F80, y a partir de eso empezamos con la indagación sobre qué otras variables teníamos control en el proceso para poder desarrollar una lógica difusa, ¿no? No solamente para tener control sobre el proceso actual, sino también para poder generar impactos y pues beneficio económico para la planta. Exacto, y fue algo muy bueno, ¿no? Esta implementación en su momento, ya que no solamente vimos estos puntos, ¿no? Eh, Dentro de lo que es Cerro Lindo, nosotros trabajamos con una clasificación de las arandas en secundario, ¿no? Y cuando mirábamos de que teníamos un pico en todo este análisis granulométrico y se corroboraba, porque no había un interlock de restricción, se corroboraba en campo, ¿no? De que esta faja tenía partículas mucho mayores, me refiero a eventos sucedidos en secundario como rotura de mallas, nos genera un indicio, ¿no? Nos generan en realidad una alerta que en un futuro tiene que ser implementada, ¿no? Para que este proceso pueda parar y evitemos el típico granceamiento que se da cuando la clasificación es interrumpida por un evento como la ruptura de mallas, ¿no? Esto en lo prosiguiente es evitar un arenamiento de las mismas arandas de clasificación del área de la SAF, que ha estado dando estos resultados, ¿no? Y ha sido muy beneficioso. Bien. Bueno, y de mi parte, comentar que en el proceso de elegir en dónde instalar el primer sistema de FAIRY meters entre el chancado primario y la parte de molienda, pues obviamente instalarlo en la parte de molienda es un desafío mucho mayor porque el tamaño de roca en esta área, pues en sí es pequeña, pues estamos hablando de un F80 que se mueve entre los 3.5 a los 8 milímetros, con un tamaño de roca máximo de 12, 13 milímetros. Entonces, normalmente a lo que se comprometen los sistemas similares al que se desarrolló como, vaya, como una versión, digamos, inicial en este sistema, porque nosotros mismos habíamos llegado en otras implementaciones a un compromiso sobre los 5 milímetros, y obviamente implicaba un reto. ¿Por qué? Porque el 60% del material
ya es bajo 3 milímetros, que es a donde llega la cámara. En pocas palabras, el desafío principal en este proyecto desde el punto de vista tecnológico es empezar a hacer una medición de diámetro de partícula a partir de los 3 milímetros. Y eso es tal vez de los primeros proyectos que logran ese nivel de exactitud. Bueno, pasándonos de nuevo a la diapositiva, voy a hablar un poquito de una descripción del equipo y sus componentes, ¿no? El sistema FAIRyMeter es un sistema de monitoreo continuo, obviamente es un sistema de cámara que se instala sobre la banda y utiliza visión artificial para poder resolver la distribución del tamaño de partícula. Y digo resolver porque si bien el desafío principal está en que el equipo solamente puede ver la roca que está de forma superficial. Entonces, toda la información entre lo que no es roca, vamos a decir que vamos a llamarle finos, todo representa información para poder resolver lo que hay en la parte de abajo. Entonces, el proceso, si hablamos de cómo es el proceso del FAIRyMeter, pues obviamente empieza con un proceso de adquisición de imagen. Una vez que la imagen entra al sistema de procesamiento, lo primero que se hace es mediante un predictor de segmentación. Es una técnica de deep learning que se llama segmentación semántica, que te permite, mediante una red neuronal que es entrenada para discriminar lo que es roca y lo que no es roca. Entonces ahí se eligen rocas que son visiblemente rocas, que ahí está el reto, ¿no? Que el ojo humano no se engañe y diga, a ver, esto es roca y esto no es roca. Al final la inteligencia artificial nos va a retornar digamos, en color negro lo que es finos o nos va a apagar los píxeles que no es roca, pues en pocas palabras. Y esto nos va a permitir en el proceso de análisis, ya en la segmentación, hacer que el sistema no se equivoque. Y ahorita les voy a mencionar en dónde se puede equivocar. Una vez que se tiene ya la segmentación y permite contabilizar cada partícula con sus diámetros, nos permite obtener la distribución granulométrica a lo que le vamos a llamar la parte visible, ¿sí? Entonces nos arroja una primer curva de distribución a la cual todavía tiene que estar sujeta a calibraciones. Aquí es donde comento que el sistema puede ser sujeto tiene que resolver algunos desafíos para no equivocarse. Por eso los sistemas tradicionales, sobre todo en un material sobre una banda que tiene una humedad que permite que se agriete, como es este caso, este agrietamiento, que ahorita aquí estamos viendo una grieta que no tan pronunciada, pero realmente a veces va totalmente agrietado el material, permite que un sistema que solamente está detectando contornos, definitivamente se llegue a equivocar en la detección de lo que es roca y lo que no es roca. Entonces, el medir diámetro de roca a partir de los 3 milímetros es la primer característica o la principal que habilita a este equipo a medir el F80 en la alimentación de los molinos primarios, que más o menos ronda en un F80 de 12 milímetros y hacia abajo. Aquí en este instante poder descartar el agrietamiento del mineral por humedad o de repente cuando vienen demasiados finos es uno de los desafíos que resuelve el equipo, en donde, ya lo mencionaba, otras tecnologías convencionales que no utilicen inteligencia artificial no podrían resolver. Entonces, pasar de, vamos a decir, apagar todos los píxeles que en este caso es material fino, por ejemplo, ya permite que el procesamiento convencional, ahora sí, de imágenes para encontrar contornos, permita hacer correctamente la segmentación, ¿sí? Muy bien. Leonardo, si nos ayudas con el proceso de la instalación. Sí, claro que sí. Hay uno de los puntos críticos fue de que por temas de seguridad, obviamente, la implementación de la estructura y la calibración y montaje de las cámaras demandaba de que la faja esté detenida. Y no era una detención puntual de 4 o 5 horas. Más o menos estimamos un trabajo cerca de las 14 y 18 horas de faja detenida. Y ahí César nos va a comentar más. El molino Metso 1 es uno de los molinos más críticos que tiene la unidad. Entonces, dejar de alimentar de forma constante el molino Metso 1
definitivamente fue uno de los puntos más críticos, ¿no? Más o menos el proceso de habilitación demoró alrededor de 2-3 meses, esto considerando que tuvimos que esperar a que se hiciera una parada de planta puntual, una parada programada de más o menos unas 48 horas, para aprovechar en ese proceso de 48 horas hacer la calibración. Y uno de los puntos aquí que quiero resaltar es importante para garantizar la calidad de la imagen que las linternas, que las lámparas iluminen correctamente. Entonces, cuando la planta estuvo detenida, uno de los puntos más críticos fue que no teníamos mineral para poder validar cómo estaba el alineamiento de las linternas, de las lámparas. Entonces, esto fue muy crítico porque se tuvo que suponer. Entonces, lo que pasó fue que de las 4 solamente alineamos 3, 2 bien. Y una vez cuando retomó la planta y nos dimos cuenta, esta lámpara no está bien, esta iluminación no está bien, hay parte de la imagen que no podemos ver y tuvimos que esperar más o menos unas 2-3 semanas más a que pudieran hacer una parada localizada nuevamente para poder pues alinear esto, ¿no? Entonces, esto fue algo crítico para nosotros, ¿no? Ya terminando el proceso de implementación, nos dimos cuenta que la iluminación era crucial para poder calibrar las imágenes, ¿no? Ahí, César, tus comentarios. Sí, bueno, como lo comenta... Sí, Álvaro. Sí, Stephanie, si cambias a la vista principal, por favor. Adelante, César. Como lo comenta Álvaro, ¿no? El proceso en sí para hacer el montaje, calibración, ¿no? Toda una experiencia que bajo la coordinación lo pudimos llevar, ¿no? El área de alimentación de esta faja número 11 hacia el molino Metso 1 es reducida, ¿no? Como ustedes pueden ver en las fotos. Nosotros básicamente tenemos paradas programadas, ¿no? Como es la parada de planta, ¿no? En la cual decidimos coordinar y realizar este trabajo, ¿no? Sin embargo, luego de haber hecho el montaje y colocación de las cámaras, necesitamos un tiempo de calibración, ¿ok? Para lo cual decidimos hacer un intercambio en el circuito de molienda en el Metso 1 y Metso 2, ya que actualmente nosotros trabajamos con un molino primario, ¿no? Y un molino de remolienda que tienen características similares y podrían invertirse, sí teniendo un poco más de carga circulante, ya que el tamaño de las bolas, los collares de bolas, tanto para el molino Metso 1 y Metso 2 son distintos, ya que como lo comentaba, actualmente nosotros trabajamos como primario el molino Metso 1 con un collar de bolas mucho más grande que el del Metso 2, ¿no? Sin embargo, pudimos adecuarnos a este nuevo intercambio de circuito para que sea posible la detención de la faja con carga y retiro, ¿no? Para que ésta se pueda hacer la trazabilidad de datos con respecto a las cámaras y poder ir ajustando el modelo un poco, ¿no? Tomamos alrededor, si no recuerdo, Leonardo, de unas 20 muestras, 25 muestras, ¿no? Que diariamente se reportaban para poder ajustar el modelo. Prácticamente, ¿no? Este es el evento que tuvimos, pero que sin embargo no podemos recalcar que no hubo un impacto a la producción, eso sí, para hacer este trabajo y lo hicimos de la mejor manera posible, ¿no? Que es con total seguridad. Genial. Gracias por los comentarios estos, César. Stephanie, si pasamos a la vista de diapositiva, por favor. Vamos a platicar un poquito cómo fue el proceso de calibración, ¿no? Porque en este proceso en el que se adquirieron las 21 muestras, un poco más, aquí con todo el cuidado, ¿no? De determinar exactamente en qué horas se tomaba la muestra y poder compararla, de hecho, poder capturar imágenes también en ese momento que se estuvieron haciendo las muestras para poder inclusive tener digamos, la información detallada de las imágenes para en caso de tener que hacer alguna recalibración. La calibración se realizó en 2 etapas. Primero, era importante calibrar el factor de finos. Como la cámara puede observar a partir de 3 milímetros, entonces era necesario comparar el factor de finos que reportaba el muestreo, todo el pasante de 3 milímetros, contra igual lo que veía la cámara. O sea, tendríamos que empatar nosotros de que si el factor de finos de la muestra daba un porcentaje, entonces nosotros tendríamos que calibrar una curva de distribución que empezara en ese valor. Entonces, la función
de calibración de la fracción de finos es como el primer elemento. En pocas palabras, nos permitía recorrer la curva para que ya iniciara en cierto valor. Entonces, el segundo desafío, el segundo paso, la segunda etapa de la calibración era precisamente cómo resolver esa parte, perdón, esa parte que no veía el equipo. Y aquí es donde se extrae una función de calibración entre los parámetros de la función que arroja, en este caso, la función de distribución de Rosen-Rambler. Aquí usamos Rosen-Rambler. Rosen-Rambler tiene dos parámetros, el parámetro M y el parámetro D. El parámetro D, que vendría siendo el tamaño característico, y el parámetro M, que es el factor de forma. Entonces, en base a esos dos parámetros, de las dos curvas, hubo necesario empatarlo, y eso implica una ecuación calibrada por regresión lineal que nos permitía, en base a los parámetros M y D del muestreo, poder repetir esos parámetros basados en las mediciones del equipo. Entonces, obviamente, una vez previamente calibrado el factor de finos, ¿no? Entonces, Leonardo, si me ayudas ahora con la parte de la comparativa, ¿no? Con los valores de campo, con el muestreo, ¿no? Que ya no se hizo bajo las mismas condiciones del muestreo con el que se calibró con el que se calibró el modelo, ¿no? Entonces, esa parte nos las explicas, por favor. Claro. Ahí nosotros tomamos la decisión ahí más adelante lo va a explicar César, de tomar las muestras más o menos lo más cerca posible al punto de visión de las cámaras. Se sacaron cerca de 28 muestras puntuales, más o menos una muestra diaria durante un mes. Y durante este mes comparamos el F80 de cada una de estas muestras con respecto al F80 pues arrojado por laboratorio, ¿no? Aquí algo importante es que pasamos de hacer un muestreo por compósito a un muestreo puntual, porque si no hubiésemos hecho un muestreo puntual hubiese sido casi imposible poder calibrarlo, ¿no? Entonces, un punto importante aquí fue de que en los días que nos dieron las muestras, la mayor densidad de puntos de F80 fueron más o menos de un intervalo de 6 a 8, 8.5. Y en esa gráfica de abajo se puede observar que en ese intervalo de 6 a 8, más o menos, que es el F80 de trabajo, el F80 más constante, tenemos una variación de error que va de 0.5 a 1.5 milímetros, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya nos vamos a campos o muy gruesos o muy finos, que fueron muestras que durante este mes de muestreo no pudimos obtener, al menos con gran densidad de puntos, obviamente el error supera más o menos los 2.5 milímetros, ¿no? Pero esto se trata de un proceso de mejora continua y calibración constante, ¿no? Nos hemos dado cuenta que a medida que entrenamos el modelo, el error puede llegar a 0.5. Y esto es muy importante porque para la implementación de la lógica difusa nosotros trabajamos por rangos que son fino, medio, grueso. Entonces, un error de 0.5, inclusive llegando hasta 1.5 milímetros, nos permite todavía calificar el mineral entre fino, medio, grueso y tomar decisiones operativas en tiempo real. Ahí, César, tus comentarios sobre cómo fue el proceso para determinar en qué punto muestrear, ¿no? Un poco el muestreo actual de Cerro Lindo. Exacto, ¿no? Actualmente nosotros tenemos una persona dedicada a realizar análisis granulométrico de la alimentación hacia las fajas, ¿no? Hacia la alimentación a los molinos primarios, ¿ok? Tanto en las descargas, ¿no? Como en los puntos de ingreso hacia flotación, ¿no? En este caso, como lo comentó Leonardo, el seguimiento fue diario, ¿no? Tanto así de que íbamos haciendo la trazabilidad de datos entre la toma de muestra del compósito con el puntual que hacíamos en el día, para ver cuánto era la semejanza, ¿no? La semejanza hacia lo que se acomodaba en la curva que tenía este software, ¿no? Teniendo valores muy similares, ¿no? Con un rango de variabilidad mínima, como lo menciona Leonardo, y a la vez lo pausamos, ¿no? Lo pausamos por 3-4 días para ver esta trazabilidad de datos nuevamente, para hacer la trazabilidad de datos nuevamente, y ese recurso que no se ha utilizado ahí, ¿no? Entonces, actualmente lo hacemos una vez por semana. ¿Para qué? Para que podamos utilizar ese recurso que teníamos de esa persona en otro punto, ¿no? Seguimos haciéndole el monitoreo una vez por semana, ¿no? Obviamente, y seguimos con estos rangos de asertividad, ¿no?
Esto ha sido básicamente, no es mucha ciencia hacer un análisis granulométrico. Sin embargo, la trazabilidad que pudimos realizar en su momento dieron valores muy cercanos y que actualmente se mantienen, ¿no? Excelente. Bien, entonces había varios pasos en el proceso de validación. Otro paso que se siguió es el tema de la variabilidad en las formas de las curvas de distribución. Entonces, las líneas rojas que estamos observando sobre las dos curvas de distribución, aquí estamos hablando de la curva que está a la derecha, o la gráfica que está a la izquierda, perdón, representa un histórico de todo el mes de octubre del 2021 de la distribución granulométrica. Del lado derecho está en marzo del 2022 igual la curva de distribución, pero descartando la parte fina. O sea, a partir de los 3 milímetros, cómo se mira la distribución. Entonces, si logramos ver en ese punto las líneas a partir del F80 al F50, logramos ver que coinciden en la forma, en el cruce que tienen por los 3 milímetros. Entonces, eso nos permite determinar que desde el punto de vista de la varianza entre la curva experimental, histórica experimental y la del equipo, tienen muy buena semejanza, y obviamente eso nos acerca al nivel de confianza que estamos buscando, ¿no? Pero la prueba de fuego y lo que nos va a permitir habilitar vamos a decir, que pueda ser controlado o que pueda ser utilizado en control. Yo le pedí a Leonardo, en todo caso, que antes de, porque estamos en el tema ya en los tiempos de tener que integrar esto a la lógica difusa, yo le pedía, necesitamos solamente pasar por la etapa de validación de que el equipo, o sea, antes, porque todavía no empezamos la parte de muestreo para contrastar contra muestreo, necesitamos determinar, hacer una comparación de la medición de F80 o el pasante, el acumulado pasante a 3 milímetros, y su impacto y su relación con las variables del proceso. O sea, me refiero a potencia, tonelaje, para determinar que las lecturas que estamos obteniendo en el equipo estén acordes al impacto que tendría en el proceso. Y esto lo podemos ver así. El Metso 1 es un molino de circuito abierto de entrada. Entonces, al no tener carga circulante, la potencia consumida, bueno, por un lado, debe de guardar una relación directa con el F80 alimentado y una relación inversa con la fracción de finos alimentados. Es decir, y obviamente esas son las dos comparativas que se hicieron. En esta curva podemos ver la potencia en azul y el F80 en rojo, y podemos ver cómo las curvas mayormente se siguen. Sube el F80, sube la potencia, baja el F80, baja la potencia. Y esto fuera de unos casos muy particulares donde hubo cambio de tonelaje, pues mayormente se cumple. Ahora, la segunda condición que decíamos, ¿no? ¿Cómo se comporta contra el pasante de 3 milímetros? El pasante de 3 milímetros, entre más grande es este pasante, nos va a indicar que es una entrada de material más fino. Cada vez que cambia el pasante o incrementa el pasante de 3 milímetros, vemos cómo baja la potencia. Y esto vemos una relación simétrica, o sea, una relación inversa entre estas dos variables, lo cual nos dice que la medición que está tomando el equipo en comparación a cómo reacciona el molino en cuanto a potencia es correcta. Entonces, esto es como de los puntos que mayor vaya con una certeza por el lado de SN, de poder decir, Nexa se puede proceder a hacer la integración del equipo a la lógica difusa. Entonces, esa parte nos la va a explicar Leonardo, cómo fue este proceso. Ok. Hay un punto importante, es que esta es la versión final, bueno, actual del modelo de lógica difusa, pero no empezó así. Inicialmente nosotros solamente íbamos a considerar las tensiones de las bombas solamente de descarga del Metso 1. Hasta ese punto estamos hablando de finales del año pasado.
todavía no habíamos considerado las bombas del Metso 2, que es el molino que sigue a continuación, ni tampoco las bombas de la carga circulante, ¿no? Entonces hubo un proceso de depuración y también de análisis de ver realmente cuáles de los instrumentos, de los sensores que teníamos disponibles en operación podrían contribuir a la lógica difusa, ¿no? Usualmente estos algoritmos de lógica difusa también consideran sensores de nivel, densímetros, ¿no? Pero en este caso no los teníamos operativos, así que lo que hicimos fue prácticamente tomar como una medición indirecta las corrientes de las bombas. Y a partir de ahí es que podemos tomar decisiones en contraste con el F80. Otro punto también interesante es que elegimos como variable de salida la cantidad de mineral a alimentar, ¿no? Esto tiene un set point automático, se regula la velocidad de la faja 11 y de esta forma puedes aumentar más o menos mineral dependiendo de las condiciones de la lógica difusa. Otros sistemas muy parecidos también permiten inclusive, me parece, variar velocidad de molino, pero en este caso no se puede porque es de arranque directo. Entonces, básicamente estas son las variables de entrada que tenemos y tenemos una variable única de salida que sería la cantidad de alimentación al molino, ¿no? Otro punto importante es que tomamos en cuenta no el valor puntual de la corriente de las bombas, sino un valor promediado, porque como esto es muy cambiante, si es que tuviésemos que considerar únicamente el valor puntual de las corrientes, obviamente cambiaríamos de una condición de difusificación inmediatamente de un punto a otro. Entonces se toman valores promediados y eso era parte del proceso de calibración. Inclusive nos encontramos en este momento en pleno proceso, ¿no? Determinar cuánto es el intervalo en que se va a promediar, y otro punto en el que nos encontramos en este momento es determinar también cuál es el tiempo del intervalo de respuesta de la lógica difusa para que sea un tiempo prudencial para que pueda verse el impacto aguas abajo, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que estamos intentando tomar gran parte del proceso. Ahí, César, tus comentarios sobre cómo fue este proceso, por favor. Sí, bueno, uno de los puntos vitales al analizar esta granulometría que teníamos en la faja 11, ¿no? Donde fue alimentado, donde está implementada esta cámara, ¿no? Fue ver el comportamiento granulométrico que ejercía dentro del proceso del Metso 1 y Metso 2. Y como lo dijo Leonardo hace un momento, ¿no? Teníamos pensado solamente limitarnos al molino Metso 1, pero actualmente trabaja también con el molino Metso 2, ya que la carga circulante del molino Metso 2 es uno de los principales factores que nos limitan el tratamiento, ¿no? Si tenemos una carga circulante elevada, ¿no? Nos hemos podido dar cuenta que tiene mucha correlación con la alta granulometría de alimentación. Estamos hablando, ¿no? De que si tenemos un P80 de aproximadamente unas 7.000, 8.000 micras, el tratamiento está dentro de los rangos históricos que tratamos, pero que sin embargo vemos de que si lo haríamos un poco más fino, o hemos visto, ¿no? Que cuando el mineral es más fino, ¿no? O la granulometría del P80 está en 4.500 o 5.000, el amperaje de estas bombas bajan y la carga circulante también. Entonces, lo que comentaba Leonardo es de que después de haber hecho este análisis, implementamos la lógica difusa para que esta granulometría tenga una correlatividad con el amperaje de las bombas de recirculación del molino Metso 2. Entonces, al poder ver de que el panorama nos mostraba una correlatividad entre ambas variables, apostamos por hacer los enclavamientos correspondientes, creando los interlocks en la alimentación del molino con respecto a estas bombas, ¿no? Y tenía asimetría porque muchas veces o a meses pasados, nosotros al no haber implementado esta lógica, mirábamos de que el tratamiento, por ejemplo, estaba en 580, ¿no? Y en 580 la misma variabilidad a veces del mineral de que las bombas estén holgadas, ¿no? Entonces, evitar la decisión del jefe de guardia al subir este tratamiento era implementar esta lógica que automáticamente te generaba subir el tratamiento de manera automática, ¿no? Entonces, yo creo que en la próxima diapositiva, Leonardo, vamos a poder ver cómo fue variando, ¿no? Cómo fue variando y qué es lo que ganábamos. Ahí pase para después yo también comentar un poco más. Claro, esto básicamente lo hicimos más o menos hace 3 semanas. De hecho, nos encontramos en las pruebas iniciales de la lógica difusa, ¿no? Elegimos 4 días y lo hicimos
gradualmente. Fuimos de 4 a 7 a 10 horas y el último día lo tomamos en un periodo de 4 horas, pero evaluamos ahí condiciones críticas, ¿no? Como mencionaba César, usualmente se trabaja a un tonelaje estable de alimentación. Este tonelaje puede variar dependiendo de las condiciones de planta, pero lo que observamos con la lógica difusa era de que había momentos en donde el mineral se prestaba lo suficiente para poder incrementar ligeramente el tonelaje y generar estos deltas de ganancia de mineral procesado, ¿no? Y lógicamente había momentos en donde la alimentación estaba demasiado gruesa y era necesario también disminuir la cantidad de tonelaje de alimentación, no solamente para no generar tanta carga circulante, sino también un punto importante, porque aquí también el área de mantenimiento fue crucial para la implementación de este proyecto, es que este proyecto también podría impactar en el tiempo de vida útil de los distintos equipos que manejan mantenimiento y manejan la operación. Si uno controla que las tensiones de las bombas no lleguen a su nominal por exceso de carga circulante, sino también porque el mineral de alimentación es demasiado grueso, no solamente estamos hablando de que el caso de negocio del proyecto puede incrementar el tonelaje o mejorar la calidad de recuperación, sino que también puede preservar el tiempo de vida útil de los equipos que se utilizan en planta, ¿no? Que es uno de los beneficios que en este momento estamos observando, pero que definitivamente se va a ver a largo plazo. Entonces, ahí creo que César puedes mencionar también la importancia de generar estas alertas y el tema del agua, que creo que es fundamental. Exacto, el tema del agua y sobre todo de esta variabilidad, ¿no? Como comentaba, dentro de la operación tenemos diversos desvíos que son controlables, obviamente, ¿no? Pero que a veces escapan de nuestras manos y generan una pérdida de tratamiento que vemos que al implementar esta lógica están siendo menores, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo comentaba hace un momento, cuando se rompe un panel de la zaranda, ¿no? ¿Qué genera esto? Un arenamiento de línea. Si es muy severo, ¿no? O los mismos operadores o jefes de guardia que se encuentran en el área laborando no se dan cuenta, generan un impacto fuerte, ¿no? Como por ejemplo llegar a parar el molino por arenamiento de las líneas, ¿no? Tanto en las líneas de clasificación que son las AF. El segundo punto es el arenamiento de las líneas de carga circulante del Metso 2, que han sido mucho menos recurrentes ahora, ya que al activar esta lógica prácticamente te genera una toma de decisión inmediata para que el equipo no se estrese, ¿no? Actualmente, ¿no? Ya que siempre estamos todavía haciendo modificaciones, cuando trabajamos sin la lógica, ¿qué es lo que pasa, no? Si es que la granulometría aumenta, ¿no? Y nosotros vemos de que el amperaje en las bombas comienza a subir, ¿no? Muchas veces hemos tenido eventos en los cuales los enharenamientos son muy rápidos y ahora lo que genera es de que este tratamiento baje. Al bajar vemos de que obviamente los niveles de los cajones que se encontraban rebasando comienzan a bajar un poco y nos permiten tener un performance más flat, ¿no? Con respecto a algunos eventos que podrían generar una mayor pérdida de tonelaje. Entonces, otro evento o algo muy importante que estamos tratando de implementar es la alimentación del agua, ¿no? Con respecto a esta lógica, porque la variabilidad de la densidad en la descarga de molino, que es un KPI muy importante de medición, se ve afectado, ¿no? Y al incluirlo nos generaría un mejor proceso, ya que la descarga de estos molinos directamente en Cerro Lindo se van a unas celdas flash, ¿no? Que es una flotación de gruesos. Y vemos todavía que tenemos esas oportunidades de mejora y vemos que los eventos que teníamos con mucha recurrencia comienzan a bajar, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que hemos visto hasta el momento. Si podemos pasar a lo siguiente. Ahí creo que intentamos mostrar básicamente cuáles fueron los resultados, ¿no? Se ve que sin la lógica difusa, para esto lo que hicimos fue intentar mantener las condiciones de operación lo más equivalentes posibles, es decir, lo más estándar posible durante este periodo. Por ejemplo, si la prueba de la lógica difusa duró 4 horas, lo lógico para nosotros era intentar mantener las mismas condiciones que las 4 horas anteriores, ¿no? Y de esta forma podríamos verificar el impacto real de la lógica. Entonces, bajo condiciones muy similares o estándares, vimos que definitivamente con la lógica difusa se generan unos deltas de tonelaje, ¿no? Que de 4 a 8 a 10 horas van variando entre 100 toneladas, 400 toneladas, 500 toneladas aproximadamente, ¿no? Y el porcentaje de incremento varía desde un 8% hasta un 11%. Pero aquí algo importante que mencionar es que
parte de operación, de gerencia de planta, ha solicitado también reevaluar estos deltas, ¿no? En la gráfica vimos que efectivamente ganamos tonelaje. Esto es un resultado preliminar muy interesante para nosotros, pero esta ganancia de tonelaje no debería ser tan esporádica como en la gráfica, ¿no? Deberíamos intentar mantenerlo más estable también para preservar inclusive más el tiempo de vida útil de los equipos. Entonces, nos encontramos en ese proceso, como menciona César, ¿no? De constante mejora, ¿no? De intentar utilizarla gradualmente. Es un proceso de transformación digital, creo que es diferente también para el operador, que estaba acostumbrado a trabajar en el sector manual. Entonces, es un proceso en el que vamos conversando con operación, vamos conversando con SN, y en función de eso, pues, vamos a calibrando, actualizando el modelo, ¿no? Muy bien. Ahí, César, Álvaro, sus comentarios. Sí, en esta diapositiva se resume mucho el tema de lo que vamos a continuar trabajando, ¿no? Por un lado, se continúa con la tarea de monitorear el equipo y estar haciendo los ajustes. La parte de ajuste al extremo grueso de lo que se sabe que puede llegar la agronometría, esa parte no hay puntos en el muestreo como para incluirlo en el modelo de calibración. Entonces, esa es una parte que falta todavía por incorporar. Y por otro lado ya se habla, ¿no? La parte de razón de agua. La razón de agua es un parámetro que guarda relación con la fracción fina, es decir, el agua como elemento que va acarreando ya el material bajo tamaño. Vamos a decir así, debería ser proporcional, no necesariamente lineal, respecto al factor de fino. O sea, un material, en este caso, a los bajo 3 milímetros. Entonces, esa es la parte de lógica o la parte de lógica difusa que falta todavía habilitar y que en nuestra recomendación es que tome no el F80 directamente, sino el pasante de material menos 3 milímetros. Obviamente, en el equipo ya se tiene ahorita construida una variable que no es una variable puntual, sino corresponde a un compósito de los últimos 2 minutos. O sea, toma en cuenta lo medido por la báscula, el TPH de alimentación, más multiplicado por ese factor de finos. Entonces, al final se genera un compósito con una ventana móvil de 2 minutos, lo cual representa una variable muy estable para aplicarla a la razón de agua. Entonces, es tema de hacer los trabajos de integración al DCS para habilitarla para el control. Bien, tus comentarios, Leonardo. Sí, hay mencionar de que luego del análisis granulométrico en tiempo real que obtenemos gracias a las cámaras, surgió también proponer replicar este equipo, pero aguas más arriba, ¿no? César lo va a explicar mejor, pero tenemos alta variabilidad también porque todo esto viene desde la parte de chancado, ¿no? Entonces, nos encontramos en un proceso ahorita simultáneo en el que la idea es generar nuevas campañas de muestreo para poder obtener muestras más gruesas y más finas para poder calibrar el intervalo mejor de las cámaras. Nos encontramos también en un proceso de transformación digital con la parte de operación para que se pueda usar gradualmente más esta lógica difusa, que también se pueda tender a utilizar mayor cantidad de tiempo el F80 y de repente disminuir también la cantidad de muestreos, no depender más del F80. Y pues nos encontramos empezando también este proceso de replicación hacia el área de chancado, ¿no? Creo que esos son los siguientes pasos y trabajos a futuro del área de innovación conjunto con el área de operación planta, mejora continua y mantenimiento, ¿no? Ahí, César, tus comentarios. Exacto. Uno de los puntos que para nosotros fue vitales fue en realidad el análisis granulométrico que nosotros como otro control teníamos acá en La Molina, ¿no? ¿Por qué era tan variable, ¿no? Les comentaba de que Cerro Lindo pasa por un cambio mineralógico, ¿no? Con respecto a los sulfuros primarios con los que siempre hemos trabajado. Actualmente trabajamos con volcánicos mineralizados, ¿no? Semimasivos en una mayor proporción en lo que son nuestros dominios litológicos. Y al ver esta variabilidad, también vimos de que esto repercutía en el área de chancado secundario y de chancado primario, ¿no? Si nuestra capacidad de tratamiento era de 1.350 toneladas por hora, esta se vio afectada hasta 1.000 toneladas o 900 toneladas por hora, ¿no? Y así era como se articulaban todas estas áreas, ¿no?
Es por ello, ¿no?, de que actualmente esto genera de que si nosotros no tenemos un control inmediato en el perfil granulométrico de chancado primario, podríamos tener esta falta de capacidad de tratamiento, ¿no? Lo hemos superado con un blending que lo tenemos, que se realiza, ¿no?, de manera estratégica, planeando desde la misma extracción de los tajos, pero que sin embargo tenemos todavía días en los cuales vemos una mayor proporción en la misma granulometría, estresando otras áreas. Entonces, es ahí un punto muy importante del cual nos va a ayudar este F80 meter en el área de chancado primario, cuando nosotros veamos esta variabilidad de tratamiento, ¿no?, esta variabilidad en el perfil granulométrico, en el cual nos va a llevar nuevamente seguro a buscar otras soluciones desde la misma mina, ¿no? Es por eso que optamos para que nosotros podamos tener esta medida en chancado primario y poder hacer seguimiento de esta variabilidad, que también debe ser muy grande, que actualmente no se hace, ¿no?, porque este tamaño de rocas es mayor a 5 pulgadas, ¿no?, la cual nos hace un poco difícil hacer un muestreo granulométrico diario, pero que estamos seguros de que al hacer esto de manera puntual, hasta que podamos calibrar esta curva en chancado primario, nos va a llevar a tomar decisiones mucho más inmediatas, ¿no?, con respecto a los tajos de extracción que se puedan dar seguramente en su momento, para evitar el estrés de los equipos tanto en primario como secundario. Es por eso, ¿no?, de que ya estamos con esta idea y que ya está encaminada en realidad para que se pueda hacer real, ¿no? Ya tenemos ahí un pequeño presupuesto aprobado por parte de las gerencias, que al ver este proyecto, ¿no?, se han dado cuenta de que nos va a llevar a la toma de decisiones inmediatas también en el área de chancado, y no tener la sorpresa de un día de que el performance de estas áreas se viene cayendo, si tuviéramos esta información, ¿no? Listo, genial. Stephanie, si cambiamos a la vista principal para cerrar ya la charla, por favor. Pues bien, no resta más que agradecerles a todos por la asistencia a esta charla, y también reiterarles el agradecimiento, Leonardo, César, en ese sentido, digo, por permitirnos, ¿no?, haber realizado este pilotaje, toda esta experiencia que se ha vivido de implementar el equipo en su planta, y poder también reiterarles el agradecimiento por poder compartir esta experiencia con la comunidad minera del Perú, que no dudo que varios están tomando notas y están tomando en consideración lo que se ha expuesto aquí en esta conversación. Adelante, por favor. Encantado. Creo que una de las cosas que caracteriza a Nexa nuevamente es la apertura que tiene con diferentes tecnologías, startups. Creo que esa es parte de la estrategia de la forma de hacer cosas de Nexa, y definitivamente Cerro Lindo y el área de operación y las diferentes gerencias también muestran bastante apertura a la implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Creo que eso ha sido un factor muy clave para poder desarrollar, pues, este piloto hasta la etapa en la que nos encontramos con buenos resultados preliminares. Comentario final, César. Bueno, creo que acá, como lo menciona, ¿no?, nuestro colega Leonardo, siempre estamos en la búsqueda de la mejora continua y de las nuevas tecnologías que nos puedan aportar a que este negocio, que es el rubro minero, sea cada vez lo más competente posible, ¿no? Tanto en la mejora de nuestros procesos, ¿no?, como en todos los ámbitos que conlleva todo este rubro. Entonces, ha sido una muy buena experiencia, trabajar con estos analizadores en línea, y nos están llevando por un buen camino, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Siempre vamos a estar en busca de la mejora continua, y eso es todo. Gracias. Listo. Genial. Pues muchas gracias a todos. Sigan disfrutando el Congreso. Nos vemos. Hasta luego.